Por 2 horas solo te sientas y escuchas minas y proyectiles caer a 5 metros. En ese momento sufrí una conmoción. Hola, soy Gleb. La guerra comenzó el 24 de febrero, el 25 de febrero cumplí 18 años y me fui como voluntario. Antes de la guerra vivía en Bielorrusia, como un adolescente común y corriente, vivía con mis padres. Después de la protesta del año 200 emigré a Polonia. Aquí obtuve el estatus de protección internacional y empecé a construir mi vida aquí. Aprendí el idioma y entré a estudiar en un liceo. El 16 de febrero publiqué en Facebook que, si empezaba la guerra, iría a ayudar a los ucranianos. El día 24 mi hermano me despertó gritando que estaban bombardeando Kiev y el 25 de febrero cumplí 18 años. Al día siguiente de que comenzó la guerra, el 24 de febrero vi que Belarus se preparaba para ayudar a los ucranianos y que no soy el único. De inmediato llené la solicitud para unirme al grupo táctico Belarus. El día 26 se pusieron en contacto conmigo, me hicieron una especie de entrevista y ya salí rumbo allá. 8 de marzo. ¿Por qué fuiste allá? Porque sentía que debía estar ahí. Soy bielorruso hasta la 5ª generación, pero tengo a una persona que me reemplazó como padre y él vinculó su vida con Ucrania. Me nutrí de esa cultura gracias a él. Esta decisión fue muy difícil para mis seres queridos. Mi tía sufría mucho y mi hermano también estaba angustiado. Incluso se les ocurrió que, la víspera de mi partida, llamarían a la policía y dirían que yo era una mala persona para que me detuvieran, solo para que no fuera allá. ¿Tú entendías que era una guerra, tenías sentimientos extraños o querías alcanzar a hacer algo allá, decirle algo a alguien? Pues sí, le dije algo a mi amada antes de irme, pero fue algo así nomás. Palabras muy importantes, pero no pensaba que iba a regresar, aunque tenía la esperanza de hacerlo. Llegamos a Kiev y mientras íbamos en los autos hacia el lugar, todo ese tiempo hubo bombardeos. Cuando llegamos hacía mucho frío y dormimos en el suelo. Bueno, el ser humano es así, se acostumbra a todo. No lo sé, yo no tuve eso de estar sufriendo o de no poder acostumbrarme a algo. Te acostumbras a la comida que no sabe bien, te acostumbras al suelo, no sé, te acostumbras a los bombardeos. Te despiertas, hay revista, escuchas al comandante del regimiento y gritas «¡Viva Bielorrusia! ¡Gloria a Ucrania!» para animarte. Mi primera misión fue un viaje a Bucha. Todavía no estaba claro, hasta donde yo sabía, si había rusos allí o no. Bueno, ahí había rusos, los vimos con la cámara térmica. Yo iba en una camioneta y vi civiles muertos. El caos y destrucción que dejaron los rusos. Siempre cuento que había un hombre tirado y a lo lejos una parada de autobús donde niños corrían felices, nos saludaban y saltaban alegres. Y ahí a solo 20 metros hay un cadáver tirado. No sé, si yo hubiera visto eso a su edad probablemente me habría vuelto loco. Es muy difícil, hay demasiados cadáveres. Toda esta destrucción y caos, fuimos los primeros en verlo. Y sí, me convencí de que estoy donde debo estar, incluso de alguna manera. Me sentí muy aliviado, muy tranquilo por dentro. Cuando los rusos ya se habían ido de la región de Kiev, de la región de Chernigov, de Zhitomir, fuimos al sector sur del frente y pasé 3 meses allí. Odessa, Jersón, Mykolaiv, la ciudad de Mykolaiv, y ahí es donde te encuentras. Y los bombardeos diarios eran muy intensos, así. Y cada vez después de los bombardeos sales por la mañana a la ciudad, atraviesas esa ciudad y ves algunos cambios. Y ahí ya no hay casa, ahí ya no hay guardería y allá todos los autos están volteados. Era aterrador entender que justo ahora cayó un misil, que hay muertos ahí. Entiendes que un solo misil se llevó a varias personas. Soy el editor principal de Grajdansk Geek, principalmente editor. Durante tu tiempo en Ucrania, ¿cuál fue el día más difícil? ¿Puedes contarnos sobre ese día? Llegamos a la posición. No teníamos ni comida ni agua. Me arrastré unos 800 metros para encontrar comida y agua en las posiciones vecinas. Llegué ahí, no había nadie en las posiciones, ya era de noche, y tampoco había ni agua ni comida ahí. Me quedé en la posición de los militares ucranianos, mientras un dron ruso volaba y monitoreaba tranquilamente. Me habrían disparado, se desató un combate cuando los rusos atacaron ese sector. Yo estaba solo en la trinchera. Sabía que si los rusos rompían la línea y entraban, yo sería prisionero porque estaba solo. Voy a decir algo muy trillado, que todo soldado siempre tiene 2 granadas, pero por más que quisiera, no podría tomar una granada y explotarla en mi mano.
Escuchaba cómo se desarrollaba la batalla, una batalla muy larga, incluso intenté salir a algún lado, tratar de ver dónde y desde dónde. Principalmente es mi primer amor, luego mi hermano y mi familia, todo eso junto. Estás ahí sentado, acostado, pensando, caray, cómo quisiera abrazarlos a todos ahora mismo, así es. Pero no, ahora hay guerra, no se puede. No tuve una noche completa, bueno, más que una noche, un poco como a las 11. Te tocó matar. No sé, no, probablemente no, no lo sé. No puedo hablar de eso tan fácilmente porque no sabes si mataste o no. O es obvio que yo no disparé, que no disparé frente a la persona, que no le disparé a él. Bueno, entonces sí, maté a personas. Pero cuando hay gente y disparas sin saber si le diste, entiendes que es el enemigo. Aquí es tú o ellos. No era agradable ver cadáveres. Sí, sí, muchísimos, muchísimos. La muerte de los seres queridos se volvió aterradora, simplemente porque había demasiada, muchísima gente moría uno tras otro, y apenas me recuperaba de una, luego me enteraba que otros 3 habían muerto. Y eso precisamente me sacudió un poco. Todo eso sucedió a finales de mayo, principios de junio. Entramos en posiciones para relevar a nuestros muchachos y caímos bajo el primer bombardeo, que duró 2 horas. Nos atacaron con morteros desde 3 lados y estuvimos bajo fuego ese tiempo. No sé cómo no perdimos a nadie en ese momento, pero fue muy difícil. Por 2 horas solo te sientas y escuchas minas y proyectiles caer a 5 metros. Un proyectil cayó a unos 10 metros de mí y una mina cayó detrás de mí. Y a los 2 siguientes muchachos los alcanzó. A uno lo hirió en el abdomen y empezó a desangrarse, y en ese momento yo caí y perdí el conocimiento. O sea, vi una luz blanca y pensé que eso era el final. Escuché que gritaban que había un herido y pensé que era yo, así que me revisé. Él era mi hermano de armas, perdió 2 dedos. Él viene corriendo hacia mí, haciendo esto como si fuera rock and roll. Le pongo torniquetes y ya los evacúan y nosotros seguimos avanzando y tomamos esas posiciones. Y fue entonces cuando sufrí una conmoción, y otros 2 de mis compañeros también resultaron conmocionados. No sabía que tenía una conmoción, o sea, no lo entendía. Sentía que tenía como una confusión en la cabeza. Pensé que era estrés, quizá me dormí, y durante ese tiempo oía mi voz en la cabeza. Esa voz me decía qué hacer y cómo seguir viviendo. Me levanto de golpe, agarro mi rifle, salgo de la trinchera y le quito el seguro, pero mi comandante me detiene y pregunta qué pasó. Dije, escucho a los rusos, vienen, están cerca, y esa voz en mi cabeza confirmó que ya estaban cerca. Me llevaron al hospital, después me mandaron con un psicoterapeuta y él dijo que esto era muy peligroso, que era una conmoción y que podía tener algunas consecuencias. Porque él tuvo un caso así cuando también un ucraniano, todavía en la zona de operaciones antiterroristas, también sufrió una conmoción. También tenía esas voces en la cabeza. Luego fue a una cita y una voz en su cabeza le dijo que todos eran rusos, pero estaba con los suyos y empezó a dispararles. Eso me asustó un poco, pero entendía que tal vez solo necesitaba descansar. No sé, estoy cansado, estoy moralmente agotado y rechacé la hospitalización, pero también tengo ganas de regresar lo antes posible. Y empecé a tener ataques de pánico, así que durante 2 semanas estuve todos los días con ataques de pánico. Tras el turno nocturno me acosté, casi dormía cuando volví a escuchar voces en mi cabeza. Sentí mucho miedo. Y mi corazón late tan fuerte que creo que en ese momento voy a morir. Todo mi cuerpo empieza a temblar como si estuviera sacudido por completo y así me quedo sentado sin entender qué está pasando. Y en la mañana me parecía que solo había sido una pesadilla, muy aterradora, sí, pero luego, día tras día, esos ataques de pánico continuaban. Ya me resultaba muy difícil, así que fui al cuartel y les dije que así estaba la situación y que quería recibir tratamiento. Me dijeron que, bueno, si quieres tratarte, hermano, solo puedes hacerlo si te das de baja, porque sabes que eso lleva mucho tiempo. Me di de baja y pasé por un curso de rehabilitación. Después de salir de la clínica me dijeron que lamentablemente no podría pelear en el futuro cercano. Después de la rehabilitación compré un boleto y me fui a la fuerza. No le dije a nadie que regresaba, llegué a la casa donde vivo y le escribí a mi hermano. En media hora podríamos hablar por teléfono, realmente lo necesito. Le pedí que saliera al balcón y lo hizo. Vivimos en el 2º piso. Y como que él no ve que estoy con ella, solo hablo con él por teléfono y escucha 2 voces, una en el teléfono y otra desde la calle. Hablé tan fuerte a propósito, él miró por la ventana y temí que saltara de felicidad. Vino hacia mí a abrazarme y todo eso y por eso le decía, solo tranquilo, por favor, solo tranquilo, no saltes.
Bueno, fue muy emotivo y muy divertido. Sí, muy seguido durante los primeros 3 meses. Simplemente cada vez que dormía era una guerra. O moría ahí, o volaba en un dron, o hacía algún tipo de reconocimiento. Sueños muy extraños. Muchas de esas pequeñas cosas que todavía me forman hasta ahora, en realidad me las dejó la guerra. Cuando alguien lanza fuegos artificiales, me da mucho miedo. Es como si ya te estuvieran disparando a ti. Escucha, y muy a menudo pasa que las personas que regresan de la guerra ya no pueden encontrarse a sí mismas en ningún otro lugar excepto en la guerra. Sí, me ha pasado, tenía un plan, pase lo que pase. Aunque me sienta mal, la guerra me salvará y ahí sentiré algo. En la guerra vivía con eso, y todo lo que tenía en la cabeza era la guerra. No podía dejar ir esa guerra. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Perdí todos mis intereses. Intento de alguna manera recuperar esos intereses, pero es muy difícil para mí. Primero debo cuidar de mí mismo. Si me cuido bien, podré cuidar de los demás, de las personas en el futuro. Así que ahora mi prioridad soy yo. Sí, por ahora obviamente no estoy listo para regresar,